Bendiciones para todos en este nuevo día. Tenemos la oportunidad hoy de estudiar la palabra y vamos a mirar algo importante en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2 al 5. Dice así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén y amén. Quiero que miremos también Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, porque nos da el contexto o la situación donde se está dando o por qué se está dando todo esto. Dice 1.9 así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Esto nos muestra a Juan prisionero en la isla de Patmos a causa de predicar el Evangelio. Y también aprendemos aquí algo maravilloso, que no todos van a prisión por ser criminales. Y la verdad es que es un honor ir a la cárcel por predicar la palabra y testificar de Jesús. Y ahí estaba Juan, ya un anciano, exiliado. La isla de Patmos es una isla rocosa ubicada en el Mediterráneo, con un área aproximada de 10 kilómetros cuadrados en la región de Turquía. Para este tiempo ya todos los apóstoles habían muerto, habían partido con el Señor, y Juan era el único que sobrevivía de toda esta generación de apóstoles. Y tal vez uno podría imaginarse al apóstol anciano, 96 años aproximadamente, 95 años, preguntándose: ¿qué hago yo aquí? Exiliado, prisionero y sin poder predicar la verdad, sin poder hablar del Señor. Y es que tenemos que entender algo, es que Dios tiene propósitos. Usted no se desanime por nada y usted no se entristezca por ninguna causa. Usted no se atribule por ninguna prueba. Lo que suceda, Dios siempre lo va a permitir, pues forma parte de los planes que Él tiene para usted. Recuerde las palabras del apóstol Pablo: al justo todas las cosas obran para bien. Dios amaba de una manera especial a Juan y tenía un propósito aún con el apóstol que cumplir. Él no sabía que estaba pendiente una tremenda misión para con la iglesia y que el estar en Patmos formaba parte del plan de Dios. Y él mismo lo dice: yo, Juan, estaba en la isla de Patmos, prisionero, soportando en la paciencia de Jesucristo. Y aquí hay una pregunta que quiero hacerle: ¿cuántos soportan en la paciencia de Jesucristo? ¿Cuántos son partícipes de la paciencia del Señor Jesucristo? No es fácil ser paciente en el Señor. Usted debe estar tranquilo, usted debe estar confiado cuando espera en el Señor, pues en Él siempre hay victoria. Los caminos del Señor siempre nos llevan a la victoria. No importa lo que haya que esperar, usted debe entender que es más grande y es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Así que no importa las circunstancias que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, Él tiene planes para usted y al final la victoria en el Señor está asegurada. Y dice Juan que estando allí de pronto sintió detrás de él una voz. Dice que la voz era como de trompeta y me dijo así: la voz que él oyó decía así: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan dice que miró para atrás para ver de dónde venía esa voz o quién le hablaba, y vio 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuántos conocen a este Dios? Los que no lo conocen, se lo vamos a presentar en este momento, en esta hora, para que su presencia esté en ustedes de ahora en adelante, por siempre. Caminen con Él y vivan para Él. El Dios que tenemos en la mente, ese Dios crucificado, ese Dios derrotado, ese Dios muerto en la cruz, ese Dios
fue enterrado, ese Dios resucitó entre los muertos, ese Dios se levantó, caminó entre nosotros, se mostró y partió y hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre. Ese Cristo está vivo, intercediendo por nosotros y derramando un plan de amnistía, de misericordia sobre todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que dispone su corazón para buscarlo. Así que hoy no hay excusa para que usted no entregue su vida a Cristo, para que usted deje de creer en un Dios muerto y entre a tener una relación con un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues todo el que viva sin ese Cristo está fracasado, pero todo el que viva con ese Cristo está llamado a una salvación eterna, a una vida eterna, a una vida de bendición, a una vida de abundancia. Y dice la Biblia que cuando observó y vio a ese hijo de hombre, vio sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve y sus ojos como llamas de fuego. ¿Cuántos tienen a ese Cristo? No es nada parecido al que se nos ha presentado, al que se nos han hecho imágenes de yeso o imágenes de madera. Nada que ver con eso. Ni el que está a veces pintado, dibujado o fotografiado en láminas y están enmarcadas con marcos dorados o lo que sea. Nada que ver. Este es un anciano de vidas, ya de días, ya es el Cristo glorificado, ya es el Cristo resucitado, ya es el Dios todopoderoso que obra en su vida y en mi vida a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que se detenga en este versículo y lo mire con detenimiento. Estamos hablando del capítulo 1, versículo 9 en adelante, porque este es Jesucristo, el que estamos acostumbrados a ver crucificado con una corona de espinas, con sus manos laceradas, sangrientas, con el costado herido y sangriento, con sus pies atravesados y sangrientos. Ya no es ese. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto quiere decir que cuando habla se oía como multitudes que hablaban. Y Juan dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Y Juan dice que su rostro resplandecía como el sol que brilla con toda su fuerza. Y ante la presencia de este Dios dice que Juan se desmayó, cayó al piso como muerto. Y es que la gloria de Dios es imposible de contener. Dios es el Todopoderoso. Pero dice que cuando Juan cayó, el Señor puso su mano derecha sobre él y le dijo, no temas porque yo soy el primero y el último. Y seguramente que cuando usted viene a Dios puede quedarse sin palabras, no sabe qué decir, no sabe cómo expresarse. Pero hoy la mano del Señor está sobre usted para decirle, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy para levantarte. Y yo no sé qué problema tienes en esta hora. Yo no sé qué circunstancia, qué situación, qué proceso esté viviendo. Pero el Señor te dice, no temas. Yo estoy contigo para ayudarte. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro. Yo tengo todo el poder para resolver toda circunstancia. Yo tengo todo el poder para cambiar toda situación. Y es que cuando estamos frente de la presencia del Señor, no podemos sostenernos por la misma gloria que hay en Él. Pero Él, insisto, te dice, no temas. Yo estoy para sostenerte, yo estoy para bendecirte, yo estoy para revelarte mis planes. Y recuerda esto, mis planes son planes de bien, mis planes son planes de bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que no tengas temor de estar en su presencia, pues aunque te caigas, Él te levantará y serás lleno de su gloria y de su poder y ungido para ver y hacer todo lo que Él tiene preparado para usted. Bendito sea el nombre de Dios. En Él siempre hay respuesta, en Él siempre hay bendición. No hay problema por el cual estés pasando que Él no pueda resolver. No hay circunstancia adversa de la cual Él no te pueda sacar. Él tiene todo el poder y todo el deseo. Solo basta creer en Él, solo basta acercarse a Él y decirle, Señor, ayúdame, me rindo, entrego mi vida a ti, Señor, y pongo toda mi confianza y mi esperanza en ti.
Y le dijo, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Él no es un Cristo muerto, lo que está diciendo. Él es un Cristo vivo. Muchos tienen un Cristo muerto, pues el Cristo muerto tiene ojos y no ve, tiene pies y no camina, tiene oídos y no oye. En cambio, el nuestro es un Cristo vivo, el que hoy te estoy hablando, el que describe ahí Apocalipsis versículo 10, 11, 12 en adelante, es un Cristo que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre. Él fue el que resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. El Cristo vivo está lleno de poder y vive en nosotros por medio de su Espíritu y nos da la victoria en todas nuestras batallas y confrontaciones. Y si usted no tiene ese Cristo vivo, querido amigo, hoy es la oportunidad para que usted tenga ese Cristo vivo. Salga de la religión de dioses muertos. Deje de adorar imágenes de yeso y de madera, que ni ven, que ni escuchan, que ni hablan, ni caminan. Y que y mi llamado de parte del Señor en esta hora es que acepte al Cristo vivo, en quien hay perdón de pecados y hay una vida nueva y abundante por la eternidad. Ese es el llamado de Dios. Eso es lo que nos está dando el Señor en esta hora. Usted no puede seguir así. Y si usted es cristiano, pero usted siente que no ha crecido, que en su vida espiritual se ha estancado, que usted está moribundo, porque tal vez perdió la visión, tal vez perdió la perspectiva de lo que es un Dios vivo, pues retómela en esta hora. Acérquese a Él de todo corazón, pídale perdón y dile, Señor, yo quiero que te reveles a mi vida. Yo quiero que me hables, yo quiero que me enseñes con tu palabra y dirija mis pasos. Y ese Cristo le dijo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo, pero Cristo dijo, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Eso quiere decir que el diablo no puede hacer nada ni con la muerte ni con el infierno, a menos que el Señor se lo permita. Por eso la iglesia sabe que los que tenemos a Cristo, las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros, porque Él tiene las llaves. Si usted está en una casa, si usted está encerrado, apartado, aislado, y no tiene las llaves, usted está prisionero. El infierno es una prisión, y Satanás solamente puede salir de allí cuando el Señor se lo permite. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón y no vive en su palabra, el diablo y el infierno prevalecerán sobre él. Pero cuando usted está en Cristo, usted tiene autoridad sobre la muerte, usted tiene autoridad sobre el infierno, usted tiene autoridad sobre todo demonio. Usted en Cristo es más que vencedor. Sin Cristo, se lo repito, nada somos. Y aunque tenga dinero, aunque sea instruido, o tenga un cargo de importancia. Sin Cristo, usted, mi querido amigo, no es nada. Y usted, hermano, si se le ha olvidado esto, apartado del Señor, usted nada puede hacer. Usted es como la vid, usted es como la vid que tiene esos pámpanos. Y cuando el pámpano es quitado de la vid, óyeme bien, empieza un proceso de deterioro, de sequía, un proceso que lo lleva a un estado esquelético y de muerte. Está perdido. Y cuando una persona ha caído de la gracia, cuando una persona o no ha entrado en la gracia, Satanás y la muerte tendrán control sobre esa persona. El Señor le dijo a Juan, en cuanto al misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro, está en el versículo 20. Los ángeles de la iglesia son los pastores. Recuerde que los ángeles son mensajeros y eso es un pastor, es un portador de buenas nuevas. El pastor es el encargado de alimentar el rebaño del Señor con alimento sano, sólido y veraz. Y eso es lo que le está diciendo. Las 7 estrellas representan a los 7 pastores y a los 7 ángeles, le dice exactamente aquí en el versículo 20. Y esto quiere decir que un ángel es un mensajero, un pastor hace el papel del mensajero. Y ese es el llamado para los pastores. Un pastor debe estar metido con Dios, buscando palabra de Dios, buscando revelación de Dios. Un pastor tiene que tener comunión, tiene que tener cercanía con Dios, porque es el encargado de traer a la iglesia ese alimento, ese sustento.
Un pastor no puede dejar que sus responsabilidades de la iglesia financieras, sociales, de programas, actividades, de administración o algo, lo absorban. El pastor debe estar atento de recibir palabra de Dios para dársela a un pueblo sediento. Cada pastor es el ángel de cada iglesia. Por eso dice la palabra que son los mensajeros de parte de Dios. Y mire que esto lo tenían muy claro los apóstoles. Cuando se creció el trabajo de la iglesia, o las iglesias crecieron y el trabajo social se creció con las viudas y los huérfanos, dice que estos nombraron diáconos para que se tomaran la responsabilidad y ellos se pudieran dedicar y apartarse a profundizar en la oración y en la predicación de la palabra. Es porque ellos eran los ángeles de la iglesia en Jerusalén, eran los mensajeros del Señor, tenían que alimentar al pueblo, llevar la palabra de Dios, entregar a la iglesia el mensaje del corazón del Señor, la palabra que sustenta, la palabra que limpia y la palabra que santifica tiene que venir del corazón de Dios. No puede venir de un estudio teológico particular o personal, no puede venir de un estudio psicológico, de un estudio sociológico, de tratados, de libros escritos por hombres. Tiene que venir directamente del corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios confronta, santifica. Y recuerde esto, sin santidad nadie verá a Dios. Hoy la gente acepta cualquier palabra, hoy la gente vive como quiera y hace lo que le plazca. Pero sepa bien esto, que sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy aquí hay un llamado para cada uno de nosotros como pastores y siervos de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Tenemos que estar buscando palabra de Dios. Tenemos que estarnos preparando con revelación de lo alto para poder predicar la palabra de Dios. Porque, lo repito, la palabra de Dios imparte fe a nuestros corazones y sin fe es imposible agradar a Dios. Los apóstoles sabían esto y la responsabilidad que ellos tenían. Por eso, cuando predicaban, 3.000 se convirtieron en el primer mensaje de Pedro. Luego, después de la sanidad del cojo, en el templo de la Hermosa, 5.000 se convirtieron. Y día tras día se convertían y añadían los que habían de ser salvos. ¿Esto quiere decir que los apóstoles tenían una gran capacidad de oratoria y de convicción? No, sencillamente era Dios obrando a través de ellos. Ellos vivían en comunión con Dios. Ellos eran llenos del Espíritu de Dios. Y cuando impartían la palabra, la gente era tocada, la gente era cambiada y transformada. Y los pastores tenían la responsabilidad de alimentar a estas multitudes. Esa era la principal responsabilidad de un pastor. Dedicarse a la oración y prepararse en la palabra en un ambiente de ayuno, en un ambiente de velar en el Señor. El pastor es el varón de Dios que tiene que dedicarse a la palabra y a la oración. Pastor, sea fiel a este llamado. Pastor, prepárese cada día más y más y busque de Dios en oración y reciba del corazón de Dios la palabra que usted debe ministrar al pueblo del Señor. No se presente de una manera imprevista, no se presente con un mensaje liviano, tal vez extraído de un ambiente de estudios teológicos o psicológicos, que es lo que está de moda. Hoy se predica mucho sobre el comportamiento del hombre, del ser. Hoy se predica mucho a las emociones, a los sentimientos y los afectos, pero recuerde que la palabra que usted y yo traemos de parte de Dios va dirigido al espíritu. Usted está llamado, yo estoy llamado a traer palabra que vivifique el espíritu, que despierte los sentidos espirituales de cada persona para que se conecte con Dios, para que camine con Dios, para que viva en Dios y vea la gloria de Dios para todos. Bendito sea el Señor. Es tremenda responsabilidad, tremendo llamado. Los pastores no podemos descuidarnos en estas áreas de nuestra vida espiritual, pues correríamos el riesgo de volvernos secos y esqueléticos y cuando nos paremos en el púlpito, entonces no tendremos nada de parte de Dios,
sino tal vez un cuentico, una historia, un par de chistes y tal vez un hermano con un especial y listo el mensaje, listo el culto y salgan rápido, desocúpenme el templo porque ya vienen otros 2000 o 3000 que necesitan darles la misma cosa. Y hoy las enseñanzas, la gente viene a escuchar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos de reflexión y el resto son actividades, cantos especiales, avisos, obra social, proyectos, eh, planes y ya. La gente feliz y encantada, cumplir, fiel a la iglesia y todo está bien. Cuidado con esto, cuidado con esto. Tenemos que estar atentos a la responsabilidad del llamado que Dios nos ha entregado. Y como resultado de esto, la iglesia muerta, hecha escombros, y el Señor desde el cielo llorando porque sus hijos están esqueléticos, mal alimentados y moribundos. Cuando un pastor predica, trae el pan del cielo, trae alimento para el espíritu. Cuando predique, pastor, hágalo con unción, hágalo con poder, pues usted es el mensajero del Señor. Cuando prediquemos, hagámoslo acompañados con el fuego del Espíritu de Dios, para que el pueblo sea sustentado y fortalecido para seguir adelante. Para eso hay que dedicarse a la palabra y a la oración. Hay que ayunar con frecuencia. Pastor, recuerde que su llamado vino de parte de Dios. Usted fue escogido por Dios. Usted fue ungido por el Espíritu Santo. Usted no es un asalariado. Usted no está en el ministerio por recomendación o por compromiso o por interés personal o por un cheque que le va a llegar cada mes. No, señor, usted está llamado usted está puesto en ese lugar por un llamado santo, por un llamado divino, por un llamado hecho directamente por el Señor y confirmado por otros pastores, por una junta de gobierno, por un ministerio reconocido algo, pero su llamado directo viene de Dios. Así que en esta hora la palabra está dada que cumpla su ministerio a cabalidad y cuide sus ovejas, vele para que ellas perseveren hasta el fin. Esté atento a que ellas no vuelvan atrás. Pastor, sea un siervo de Dios ungido con palabra, que ha venido del corazón de Dios a su corazón y entréguesela al pueblo. Dice que tenía a su diestra las 7 estrellas. Pastor, mire dónde está usted, en la mano derecha del Señor Jesucristo. Vengan pruebas, vengan enfermedades, vengan injusticias, venga persecución, vengan luchas, venga escasez, venga enfermedad, crisis, lo que sea. Ríasele en la cara al diablo y dígale, estoy en la diestra de mi Señor, estoy agarrado de su diestra y soy fiel a su palabra y al llamado que Él me hizo. Y por otro lado dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias con 7 pastores. Apocalipsis 2. Entonces el Señor Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta no era cualquier iglesia. Había sido fundada por el apóstol Pablo y oiga lo que le dijo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que no soportas a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Mire esta iglesia, mire todas las cosas maravillosas que tenía. Tenía paciencia, había sufrido, trabajaba, no soportaba el pecado y era una iglesia con discernimiento del Espíritu. Dice que venía un predicador y oraban a Dios. Había la propuesta de que un predicador venía y oraban a Dios y el Espíritu les mostraba si era un falso maestro, era un falso profeta o no lo era. Y si lo era, le cerraban las puertas. Iglesia, entienda esto, si en los tiempos de los apóstoles habían predicadores mentirosos y embaucadores, ¿cómo será hoy? Estamos en los días de Lot y de Noé. Cuando alguien venga a su iglesia, oren primero y esperen confirmación de Dios. Yo sé que hay muchos pastores que se hablan con otros y se comparten información. Mira, aquí vino este predicador, aquí vino esto, nos dijo esto, pasó esto. Los ingresos de la iglesia se aumentaron, la gente se convirtió y todo. Ore primero a Dios, ore primero a Dios. No importa que ese predicador se enoje, tal vez no sea el plan de Dios que esté él ahí. Y si Dios no le confirma, no lo reciba. Puede ser el más conocido, el más exaltado, el más carismático que usted pueda ver o algo.
Si Dios no lo aprueba, no lo reciba. Estos tiempos son también tiempos peligrosos. Estoy hablando de esta temporada, donde hay predicadores que están visitando las iglesias haciendo proselitismo político, trayendo mensajes manipulados de parte de Dios para hacerle ver a la gente de que Dios tiene planes, de que tenemos que levantarnos, que tenemos que hacer esto, que tenemos que respaldar a fulanito, que tenemos que votar por esto o aquello. Nosotros como iglesia estamos llamados para ser luz del mundo y sal de la tierra. Usted está llamado a cumplir con su responsabilidad de voto, pero no a vender su voto, y el pastor está llamado a predicar la palabra, a orar y todo, y dejar que el pueblo en libertad, democráticamente, vote por la persona. No está bien que usted, querido pastor, preste su púlpito para que una persona política, venga a hacer proselitismo, así sea un pastor, lo que sea, que ellos vayan a hacer sus cosas, aparte ellos muevan desde otro lugar, pero dentro de la iglesia no. La iglesia es un recinto santo, sagrado, preparado para predicar la palabra, para enseñar a un pueblo, para ministrar a Dios, para alabar y adorar a Dios. Entonces, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos apóstoles. Estamos viviendo tiempos supremamente peligrosos y debemos estar atentos a todo lo que Dios nos habla y nos enseña. Entonces, repito, no reciba un falso ministro. Estos vienen muchas veces a dividir la iglesia, a dañar el corazón y la fe de los hermanos, y pueden destruir toda la obra que usted, amado pastor, ha estado construyendo, tomado de la mano del Señor por varios años. Bendito sea Dios. Y dice que oraban a Dios y el Espíritu les revelaba el corazón de esos siervos y los encontraban mentirosos. Qué unción y qué revelación, qué manifestación del Espíritu Santo la que había en la iglesia de Éfeso. Pero con todo esto, el Señor le envía una carta. Dios le habla y le dice: escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. La carta venía dirigida al pastor. ¿Por qué al pastor? Y tal vez no a un líder o a la junta del gobierno, a los diáconos, porque la autoridad visible, la autoridad delegada de la iglesia del Señor Jesucristo es el pastor, es la autoridad visible. La cabeza es el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que la responsabilidad ante Dios no son de los líderes, no son de los diáconos, no son de la junta administradora, no es nada de esto. La autoridad visible y la que le rinde cuentas al Señor es de parte de Dios, o la que le rinde cuentas al Señor es por parte del pastor. La iglesia no es una organización o institución material. La iglesia es un cuerpo espiritual cuya cabeza, cuya cabeza es Cristo. La iglesia está dividida es por las denominaciones que el hombre se ha inventado. Jesús dijo: Satanás y su reino no se dividen. Y ahí está el poder de Satanás. Su reino no está dividido. Parece que en este sentido es más inteligente Satanás que la misma iglesia. En el reino de Satanás no hay desobediencia entre ellos ni división. El objetivo es claro para ellos y es contundente: robar, matar y destruir. Creo que la única lección que debemos aprender de Satanás es que debemos estar unidos para poder subsistir. Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Escríbele al pastor. Que el pastor lo oiga y lo tenga en claro. La autoridad visible de la iglesia es el pastor, pues es el encargado de velar por las almas y es el encargado de rendir cuentas a Dios. Y le dijo: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Habían muchos méritos, habían muchos elogios, habían muchas cosas pendientes y había muchas cosas que exaltar, pero había una sola que estaba en contra: que te has apartado del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Meditemos en esto.
te apartaste del primer amor. Mira de dónde has caído. Una iglesia grande, con tantas obras, con tantos méritos, con tantos aprobación, exaltación de parte de Dios, dice el Señor, estás caída y arrepiéntete, vuélvete a las primeras obras. Si no las haces, te quito como iglesia. ¿Cuántos se mantienen en ese primer amor? Es la pregunta que podemos hacernos aquí. Como creyentes somos iglesia del Señor Jesucristo, pero para satisfacer al Señor como iglesia debemos permanecer en el primer amor con Cristo. No se trata que yo sea el más piadoso, que sea el que más ayuno, que sea el que más ora, que sea el que más sirve en la obra, que yo sea el que más dinero doy. No, Señor, hay que vivir en el primer amor y ese primer amor es con Cristo. Ese es el llamado y si no estamos así, dice la palabra del Señor que estamos caídos. El ejemplo, cuando está empezando alguien, esa persona viene toda emocionada, viene toda entusiasmada y canta y brinca y alaba y adora y gime y llora y se conmueve y se ofrece para todo y está atento a todo. Y se le pregunta o de pronto a alguien que ya tiene más tiempo en el Señor, de pronto lo mira con desdén y dice, ah, es que está en el primer amor. Bueno, y si ese está en el primer amor, entonces la pregunta que cabe aquí, entonces, ese que habló de esta manera, ¿en qué amor está o no lo tiene ya? Y eso muchas veces pasa. Ah, está en el primer amor. Usted no puede perder ese primer amor. Porque si usted no está en el primer amor, usted está caído. Y si usted está caído, usted está muerto espiritualmente. Usted está apartado de parte de Dios. Y acuérdese, esa fue la queja. Esa fue la queja del Señor hacia la iglesia de Éfeso, a esa iglesia. Así que atento, y estoy hablando de la iglesia, aquellos que ya tienen 5, 10, 15 años, que tienen liderazgo dentro de la iglesia. Estoy hablando de aquellos pastores que ya incluso no participan en la alabanza. Yo conozco pastores que se presentan en el púlpito ya cuando le toca predicar. Cuando ya se alabó, se adoró a Dios y uno pregunta y el pastor, no, está allí apartado orando. No, el tiempo de orar es antes de llegar a la iglesia. Usted tiene que llegar a la iglesia y ser ejemplo en la alabanza, en la adoración. Y si el Espíritu Santo lo toma y usted danza para Dios y toda la gente tiene que verlo. Y usted tiene que ser una inspiración para la iglesia. Pero el pastor no está como ese super personaje que está por allá apartado y entonces se aparece ya es cuando pasó toda la alabanza, se recogieron los diezmos, las ofrendas, pasó todo. El pastor incluso tiene que estar ahí en la recolección de diezmos y ofrendas. Y las personas que están encargadas de hacerlo, él tiene que ser ejemplo, él también tiene que entregar diezmos y ofrendas. Él tiene también ingresos, tiene que ser ejemplo, porque esta es otra cosa que hay pastores que tampoco diezman ni ofrendan porque son los super siervos de Dios. Entonces no alabo, no adoro, sencillamente me presento y cuando termino de predicar, hago una oración, despido a la gente y por la parte de atrás, como un personaje, como una gran estrella, se va y la gente no tiene contacto con él. El pastor debe bajar del púlpito, saludar a la gente, porque eso forma parte del llamado y forma parte del amor de Dios en él. Entonces, si no estás haciendo esto, dice, arrepiéntete y comienza de nuevo. Hermano, hay pastores que hacen aún todas estas cosas. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, nos hace una descripción, una radiografía de cómo era la iglesia de Éfeso al comienzo, Hechos 19. Y en esa descripción, en el versículo 6, dice que había manifestación y habían bautizos del Espíritu Santo. Y dice que el pueblo era bautizado y hablaban en lenguas y profetizaban. El versículo 11 dice que Dios se movía con milagros extraordinarios por la mano de Pablo. El versículo 12 dice que habían sanidades y liberación de demonios. El 17 dice que había temor de Dios y su nombre era glorificado. El versículo 18 dice que muchos en los cultos se arrepentían y confesaban sus pecados. El 19 dice que habían conversiones genuinas y entre esos habían magos, hechiceros y brujos y que aún teniendo libros costosísimos y instrumentos costosos para practicar su hechicería y su brujería, dice que eran echados al fuego sin importar el costo de estos, y así sucesivamente. Para el año 60 Pablo había fundado esta iglesia y había habido un avivamiento tremendo, pero 36 años después,
Hacia el año 95-96, al final del siglo, esta iglesia seguía moviéndose, seguía pasando eso, pero ahora Dios le está hablando. Ahora Dios le está diciendo, tengo una queja contra ti, tengo algo que no me gusta, tengo algo que no está bien. Y por eso le dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Entonces, esto dice que el Señor está teniendo problemas con aquella iglesia que ha caído en la religiosidad, con aquella iglesia que tiene muchas obras, con aquella iglesia que ha caído de la gloria de Dios y que ha dejado su primer amor. Arrepiéntete es el llamado. Vuelve a las primeras obras, a las obras de paz, de bendición, a los tiempos de oración, a los tiempos de poder depender completamente de Dios, a los tiempos de ayuno, a los tiempos de levantarse y dar testimonio a otras personas, al tiempo de gozo, al tiempo de una llenura del Espíritu Santo, a un tiempo de fuego, de poder. Ya esto la iglesia lo perdió. Iglesia, vuélvete al primer amor. Y hermano, hermana, puede llevar 20 años o toda una vida en la iglesia, pero si no estás en el primer amor, estás caído. Puedes ser líder, puedes ser pastor, puedes ser apóstol o lo que sea en la iglesia, pero si no estás en el primer amor, estás caído. Puedes ser la persona que sea, puedes tener la iglesia más grande, pero si no estás en el primer amor, estás caído. La iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, con gran ministerio, moviéndose en milagros, en sanidades, en liberación poderosa, con unción, con poder en la palabra, pero ahora el Señor la llama a arrepentirse. Esto es increíble. Ahora preguntémonos y evaluemos qué es el primer amor. El primer amor son las primeras obras, son aquellas obras llenas del Espíritu, son aquellas conductas y actitudes anhelantes de un pueblo de estar en la iglesia, donde tiene amor por la palabra, donde tiene amor por testificar a los perdidos, donde tiene amor y deseo ferviente de obedecer y santificarse cada día más y más. El que está en el primer amor por Jesús, su mayor deseo eh, es verlo, es hablar con Él, es adorarlo, su mayor deseo es estar todo el tiempo con Él, te acuestas pensando en Él, sueñas con Él, cuando te despiertas el primer pensamiento es hacia Él y desarrollas la actividad del día y no haces sino pensar en ese amado. Ese es el Evangelio, esa es la vida cristiana donde usted solamente piensa en el Señor en todo el tiempo, en cada momento. Todo el tiempo lo tiene en su mente y le está diciendo, te amo, Señor, te adoro, Jesús, te necesito, háblame. Cuando estás en el primer amor, estás lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que eres libre, libre para adorar, libre para alabarlo, libre para orar, libre para testificar, libre para bendecir a otros, libre para animar a otros, libre para orar por los enfermos, orar por el necesitado, visitar al que está necesitando otro. El que está en el primer amor, sus ojos brillan, su rostro está bendecido con una gran sonrisa, pues el gozo del Espíritu está continuamente en él. Está dispuesto en todo momento a orar, a alabar a Dios y a bendecir el nombre de Dios. Así que si no estás experimentando el primer amor, el llamado de parte de Dios en esta hora es arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Y si usted, querido hermano, está empezando, si usted, querido hermano, está viviendo esta experiencia, no la deje apagar. Pídale al Espíritu Santo que lo mantenga ahí, con el gozo, deleites en el Señor. Y terminemos con esto. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Y mire esto. Dice la historia que en el siglo XIV los invasores turcos y los invasores mongólicos arrasaron la ciudad de Éfeso y destruyeron todo el pueblo, toda la ciudad y destruyeron la iglesia. Y hoy en día lo único que queda de la iglesia de Éfeso y de ese gran ministerio apostólico son escombros y una otra pared de lo que fue el templo de Éfeso. Como recuerdo para todos nosotros de lo que puede suceder cuando nos apartamos del primer amor. Una sombra de muerte y desolación de lo que alguna vez fuimos. Y
perecieron, se acabaron, fueron destruidos. Hoy en día hay muchas iglesias pentecostales, apostólicas, y están como la iglesia de Éfeso. Hubo un tiempo que fueron llenas del Espíritu Santo, crecieron, se multiplicaron, hoy en día son iglesias de multitudes, se manifestaban en milagros y maravillas, eran poderosos en la palabra y muchas obras, pero el mundo y sus afanes la enfriaron, la desviaron y dejaron el primer amor y cayeron. Ya no hoy vemos en la iglesia veladas, ya no hoy vemos en la iglesia ayunos con fervor, la fe menguó, todo está eh, dispuesto y preparado para exaltar al hombre. Ya no es Cristo el que es exaltado. Ya Jesús no es el centro de las vidas de cada una de estas personas. Todo se dispone para que el hombre alcance sus sueños sin importar cómo vivan. Lo que importa es que usted traiga dinero y testifique de sus logros. Hoy se enferman y lo primero que se piensa, viene a la mente, es el servicio médico, la medicina prepagada. Hoy, cuando hay una necesidad, lo primero que se piensa es en el banco que me preste el dinero. Hoy ya no se vive por fe, sino se vive por vista. La fe está fundamentada en lo que se tiene y no en lo que viene de parte de Dios. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras del comienzo. Mira de dónde has caído. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y esta es una palabra que nos confronta, que es una palabra que nos llama a vivir como tienes que ser. Señor, permítenos volver a las primeras obras, al primer amor. Permítenos, Señor, vivir para ti, para agradarte, para exaltarte, para glorificarte en todo lo que hacemos, Señor, para ser, Señor, testigo fiel de un Dios de poder, de un Dios de bendición. Señor, que nada nos absorba, que nada de lo que tú nos das, Señor, que nada de lo que el mundo ofrece nos absorbe y nos controle. Que aprendamos a vivir por fe y no por vista, Señor. Que aprendamos a caminar como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hicieron aquellos grandes varones, Señor. Caminaron como viendo lo invisible, creyendo, confiando y viendo la gloria tuya en todo lo que hace. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te exaltamos por todo y te damos gracias. Amén y amén.